siendo las 2:03, justamente. Vamos a comenzar la grabación y vamos a dar inicio entonces a este 10.º taller. Entonces les doy la bienvenida a todas y todos a este 10.º taller en el marco de la comunidad de práctica, que en este caso tratará sobre cómo incorporar el enfoque de género en una iniciativa clúster y otras iniciativas de articulación productiva. Como bien saben, el propósito de estos talleres es intercambiar buenas prácticas y experiencias entre profesionales del área, de iniciativas clúster de América Latina y el Caribe, para poder generar nuevas estrategias y formar finalmente coordinadores de estas iniciativas de articulación productiva a través del intercambio como tal de experiencias y prácticas. Y bueno, comentarles que este es el último taller de este 2025 y quería agradecer en nombre de todo el equipo de CEPAL la participación de cada uno de ustedes, no solo en este taller, sino que también en los otros 9 talleres desde 2024, donde hicimos el primero y el segundo, y estos otros ciclos de talleres que hemos hecho este 2025, donde hemos abordado diferentes temas ligados a las iniciativas de articulación productiva, por ejemplo, cuál es la estrategia de comunicación, cómo implementar una iniciativa de articulación productiva, cuáles son las formas de financiamiento, etcétera. Y junto con ello, quería recordarles que este ciclo de talleres se realiza en el marco de la plataforma de iniciativas Cluster y otra iniciativa de articulación productiva, la cual ustedes pueden visitar y donde también podrán encontrar en nuestra sección de notas informativas un breve resumen escrito de cada taller de la CDP y su respectiva grabación para que la vuelvan a revisar y sus respectivas notas técnicas por lo demás. Y también, bueno, comentarles que esta plataforma también podrán encontrar toda la información de las actividades que realizamos y también encontrarán, por supuesto, nuestro mapa interactivo que visibiliza y conecta a más de 400 iniciativas clúster y otras IAP inscritas en toda América Latina y el Caribe. Comentarles que, bueno, en este ciclo de talleres nosotros siempre realizamos también una encuesta y esta vez la encuesta se va a realizar de una forma diferente, va a ser a través de la aplicación Slido. Entonces ahora le pido a nuestro técnico de STIC, por favor, que despliegue la encuesta y ustedes en el costado derecho van a ver la encuesta como tal y van a poder votar. Ahora ustedes verán, si no me equivoco, la encuesta desplegándose. Y entonces, para seguir adelante con este taller, le doy la palabra al director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, Marco Llinas. Adelante, Marco. Muchas gracias, Maite, y un saludo a todos los que se conectan en esta 10ª versión de nuestra comunidad de práctica, en esta ocasión para hablar precisamente de ese tema importante de cómo incorporar el enfoque de género en una iniciativa clúster y en otras iniciativas de articulación productiva. Hoy saludo a las casi ya 100 personas que nos acompañan en este taller. Seguramente seguirán sumándose, digamos, personas adicionales, y lo cierto es que en estos espacios, en esta comunidad de práctica, como mencionaba Maite, ya nos han acompañado varios miles de personas de toda la región interesados, digamos, en estos temas de desarrollo productivo y particularmente de iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva, lo cual de alguna manera señala y nos refrenda, digamos, la importancia que en nuestra región se le está dando a estos temas. Más allá de saludar, como siempre, me gusta plantear algunos elementos de contexto que enmarquen la conversación que vamos a tener el día de hoy. En ese sentido, comienzo además planteando, digamos, el big picture, digamos, el bosque grande que enmarca, digamos, la conversación que nos trae el día de hoy. Como ya muchos de ustedes nos habrán oído, desde CEPAL venimos insistiendo en que América Latina y el Caribe, nuestra región, es una región atrapada en una trampa de baja capacidad para crecer. Precisamente acabamos de terminar una década aún más perdida que la famosa década perdida de los años 80, entre 2014 y 2023, cuando nuestra región creció
a menos del 1% promedio anual, muy inferior al 2% que se creció durante esa famosa década perdida. Y detrás de ese pobre desempeño en materia de crecimiento económico se esconde, digamos, una productividad que ha permanecido prácticamente estancada e incluso decayendo en la última década. Ese reto de una productividad estancada es lo que nos ha llevado desde CEPAL a plantear la necesidad de que nuestros países y sus territorios escalen y mejoren las políticas de desarrollo productivo para propiciar, digamos, una transformación productiva de nuestras economías y así detonar la productividad. Ahora bien, este escalamiento y mejoramiento de estas políticas se debería dar a la luz de una nueva visión de estas políticas. No me voy a extender, digamos, en plantear todos los elementos de la nueva visión, sin embargo, sí quiero resaltar eh, uno o dos de ellos, y es, en primer lugar, que entendemos bajo esta nueva visión de políticas de desarrollo productivo que estas políticas se tratan principalmente de esfuerzos colaborativos entre múltiples actores del sector público, privado, academia, sociedad civil, pero también de la combinación de esfuerzos a diferentes niveles de gobierno y en ese sentido la importancia de articular los esfuerzos nacionales con los esfuerzos subnacionales. A la luz de ese planteamiento, venimos diciendo que el tema de gobernanza para el desarrollo productivo se vuelve en elemento central, digamos, de toda esta propuesta que está haciendo la CEPAL. Y precisamente bajo ese entendido que desde la CEPAL venimos planteando a las iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva como forma de organizar precisamente la gobernanza detrás de estos esfuerzos de desarrollo productivo. Y es por ello, y ya Maite lo mencionaba, que lanzamos hace ya casi un par de años, vamos a cumplir ahora en diciembre, esta plataforma de iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva que nos convoca el día de hoy y que tiene como objetivo básicamente, por un lado, darle visibilidad a las iniciativas que ya hoy en día existen en nuestra región, pero en segundo lugar, esta plataforma apunta a fortalecer estas iniciativas para que realmente se conviertan en punta de lanza de las políticas de desarrollo productivo de nuestros países y sus territorios. Y en ese objetivo de fortalecer estas iniciativas, uno de los esfuerzos que estamos haciendo es precisamente esta comunidad de práctica que nos trae al día de hoy. Con eso, digamos, como primer elemento de contexto, déjenme ahora hablar un poco sobre el tema que nos convoca y es precisamente el tema de género, desarrollo productivo e iniciativas clúster y iniciativas de articulación productiva. En ese sentido, quiero mencionar en primer lugar que la agenda de equidad de género es central en CEPAL. Más aún, y como siempre nos lo recuerda nuestra directora de la División de Asuntos de Género, la CEPAL es la única comisión regional del sistema de Naciones Unidas que tiene una división de género. Aprovecho ese comentario para saludar a nuestras colegas de la División de Asuntos de Género que nos están acompañando el día de hoy. Pero en segundo lugar, el tema de equidad de género claramente va más allá de una cuestión moral relacionada a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sino que también es un buen negocio desde múltiples puntos de vista aprovechar el talento humano que representan las mujeres en las actividades productivas. Desde CEPAL, digamos, este aprovechamiento del talento humano de las mujeres se enmarca en una agenda más amplia sobre la sociedad del cuidado y la importancia de que hay un equilibrio entre mujeres y hombres en el tiempo dedicado al cuidado, de manera que las mujeres tengan una mayor disponibilidad de tiempo, de forma que las labores de cuidado
no impidan, por ejemplo, el desarrollo profesional de las mujeres. Y solo en esa agenda, digamos, de sociedad del cuidado y de economía del cuidado hay una potencial agenda de desarrollo productivo, precisamente a partir de esfuerzos en los múltiples frentes que venimos insistiendo, se materializan estas políticas de desarrollo productivo. En otras palabras, hay que trabajar en esfuerzos de ciencia, tecnología e innovación, para la sociedad del cuidado. Hay que trabajar en esfuerzos de extensionismo tecnológico, habrá que trabajar en esfuerzos de emprendimiento, habrá que trabajar en esfuerzos de identificación y cierre de brechas de talento humano, en fin, precisamente que busquen esos esfuerzos mejorar la productividad de las actividades de cuidado, de manera que no solo se incremente, digamos, el valor asociado a estas actividades económicas, sino que también se reduzca el número de horas que las mujeres y en general las personas dedican, digamos, a estas actividades de cuidado. Ahora bien, dicho eso, también hemos venido diciendo que la agenda de desarrollo productivo y género claramente debe ir más allá del tema de la sociedad del cuidado. Y en ese sentido debe incluir, por ejemplo, cómo logramos un mejor equilibrio entre hombres y mujeres en el talento humano de sectores que se beneficiarían de ese mejor equilibrio. En ese sentido, por ejemplo, cómo desarrollamos agendas de cierre de brecha de talento humano enfocadas en mujeres. Y aquí vale la pena mencionar que cuando me tocó liderar, digamos, la agenda de clusters de Bogotá región, me acuerdo estar trabajando en el marco del clúster de software y TI, particularmente en una agenda de formación de mujeres a partir de bootcamps, incluso en programas específicos. Me acuerdo trabajando estos bootcamps para formar a mujeres en materia de Python, de manera tal que se mejorara, digamos, el equilibrio entre hombres y mujeres en las carreras y cualificaciones asociadas particularmente a ese sector. Pero más allá de este tema de talento humano, esta agenda de desarrollo productivo y género también tendrá que abordar temas como cómo logramos que haya mayores emprendimientos de alto impacto liderados por mujeres, o cómo logramos, digamos, más mujeres involucradas en esfuerzos de ciencia, tecnología e innovación relevante para el desarrollo productivo. En fin, en toda esta agenda de desarrollo productivo y género, vemos a las iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva jugando un rol muy importante precisamente para materializar esa agenda de género y productividad. Y para ello tenemos el día de hoy un gran panel del que vamos a aprender muchísimo, así que con eso simplemente les deseo que tengamos una fructífera sesión de nuestra comunidad de práctica y estaré muy expectante a la conversación que vamos a tener el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y de vuelta a ti, Maite. Muchas gracias, Marco, por tus palabras introductorias. Y entonces ahora le voy a pasar el micrófono a Natalia Ay, Genta. Maite, Sí, sí, dime. disculpa, no, era simplemente para avisar a los 118 personas que nos escuchan en este minuto que en la chat colgué tres links. Uno a la plataforma de Cluster y otra iniciativa de articulación productiva que mencionó Marco, y segundo y los otros dos son links a los dos documentos que ha preparado la división bajo la coordinación de Marco, que son los panoramas de la política de desarrollo productivo 2024 y 2025, donde se analizan y profundizan varios de los temas que Marco estaba planteando, por si acaso si alguien está interesado en profundizar estos elementos. Gracias, Maite. Muchas gracias, Marco, por el alcance.
Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar la discusión y para eso les voy a presentar a la moderadora, que en este caso es Natalia Genta, oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de CEPAL. Adelante, Natalia, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Maite. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar. Solamente a manera introductoria, antes de pasar la palabra a los panelistas y complementando al planteo de nuestro director, quería plantear el enfoque desde el cual partimos y tiene que ver con esto que decía Marco, ¿no? Que es esto de que la igualdad de género no solo es una cuestión de justicia, sino que es y de derechos humanos, sino que es una oportunidad de negocio. Y esto que se planteó aquí, que los sesgos de género, ¿por qué es una oportunidad de negocio? Porque los sesgos de género en la contratación y en las oportunidades de ascenso de las mujeres limitan las oportunidades de crecimiento y desarrollo económico de las empresas y por tanto de los países, porque no permiten aprovechar el talento, digamos, humano, tanto de hombres como de mujeres, porque también limitan, obstaculizan la integración de distintas voces y de distintos aportes, y en esto que hablamos de la gobernanza multiactor y de la necesidad de que haya varias visiones articuladas en la gobernanza de las empresas y de los países, es muy importante que también estén tan representadas tanto voces de mujeres como de varones. Y finalmente, un tercer elemento que quisiera destacar es que hay evidencia de sobra, digamos, no solamente de que las cuestiones de lo que los sesgos y las desigualdades limitan la productividad en los países, sino que además las empresas que tienen acciones en favor de la igualdad de género tienen mejoras en sus negocios, tienen repercusión económica. Entonces, en ese sentido, el enfoque de la división de desarrollo productivo es que justamente reducir las desigualdades de género es una estrategia para impulsar la productividad. Y esto se puede dar a nivel de un conjunto de acciones que probablemente veamos hoy, que tiene que ver con promover las mujeres en las carreras STEM, con promover emprendimientos no tradicionales en mujeres, con ampliar y mejorar los servicios de cuidados, con promover mujeres en cargos de liderazgo, con acercar las tecnologías digitales a las mujeres, sobre todo en ámbitos agrícolas, donde las mujeres están más excluidas, digamos, de este tipo de herramientas. Entonces, en la división venimos trabajando en esta línea, venimos trabajando haciendo asistencias técnicas en cadenas productivas, en la cadena del cacao, en la cadena del café, en la cadena vitivinícola, en territorios a nivel subnacional. También venimos trabajando a nivel de clústeres en trabajando no solo, digamos, a través de unas iniciativas que tienen que ver con transformar el negocio, digamos, hacia la economía circular, pero con enfoque de género. Es decir, hay varias acciones que se vienen haciendo y en esta comunidad, en esta 10ª comunidad de prácticas, lo que queremos escuchar y dialogar es a los clústeres que están haciendo acciones en ese sentido, porque sabemos, y también hay evidencia de que las empresas grandes en general y las transnacionales en particular, en general tienen acciones de género, pero ocurre menos con las empresas pequeñas o de menor tamaño. Entonces nos interesaba tener este diálogo con los clústeres porque de alguna forma todo lo que se haga del clúster tiene una orientación estratégica para las empresas y en la medida en que el clúster desde una orientación estratégica puede incorporar la perspectiva de género, hace que no solo las empresas grandes trabajen estos temas, sino que también las empresas chicas lo logren hacer. Así que nos parece que trabajar en clúster en ese sentido es una forma muy efectiva, digamos, de trabajar estos temas. Y bueno, con esto le doy la palabra entonces a los 4 panelistas que tenemos hoy. En primer lugar a Sisi Larrea, que es consultora en estos temas, en temas de género para CEPAL, pero también ha sido consultora para el BID y para otras entidades del sistema de Naciones Unidas, sector privado y sociedad civil. Es experta en transversalización de la perspectiva de género en sectores de infraestructura y en los últimos años en economía circular.
Luego tenemos la idea de tener a Cici acá, digamos, de invitarla a participar en este panel, es que nos pueda comentar sobre todo la experiencia regional en estos temas, haciendo una mirada, digamos, sobre algunos ejemplos concretos, pero con una mirada más bien regional. Luego tenemos a Melissa López, ella es de Honduras, es también especialista en género, tiene más de 15 años de experiencia trabajando en programas y proyectos de desarrollo en el sector agrícola, con agencias de cooperación al desarrollo, principalmente en el occidente de Honduras. Desde 2020 viene trabajando en la cadena del café, en el sector café, y fue una de las promotoras de la política sectorial de café con enfoque de género en el caso de Honduras. Entonces también nos interesaba escuchar esa experiencia, sobre todo, bueno, la metodología y cómo han llegado a incorporar este enfoque en la política del café en Honduras. Y luego tenemos dos representantes de clúster, en este caso Diego Rodríguez, que es magíster en gerencia de proyectos con más de 10 años de experiencia en la formulación, ejecución y seguimiento de programas y proyectos de investigación, tecnología, innovación y fortalecimiento empresarial. Es líder de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué, el de Cluster Manager de Tolima y del Cluster Salud. Y finalmente, que nos va a hablar de la experiencia, de nuevo, del clúster en términos de la incorporación de la perspectiva. Y luego tenemos a Carolina Acosta, que es administradora de empresas y especialista en comercio electrónico. Hace parte del equipo de desarrollo empresarial y regional de la Cámara de Comercio de Ibagué, donde lidera el programa de enfoque de género y se desempeña como Cluster Manager del Cluster de música, promoviendo la competitividad y la inclusión en el desarrollo productivo regional. Entonces, hechas las presentaciones, voy a comenzar con la primera pregunta que habíamos pensado para iniciar el diálogo, que tiene que ver con qué programas o qué estrategias se han implementado en los clústeres donde participan y por qué tomaron la decisión o por qué resultaba útil para ustedes tomar la decisión de incorporar este enfoque en sus clústeres. Esto más de una mirada regional lo vamos a escuchar de Cici y de una mirada de Honduras lo vamos a escuchar desde Melissa, así que empezamos por Cici y vamos siguiendo en el orden de las presentaciones. Estamos. Bueno, gracias, buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias a la CEPAL por este proceso de aprendizaje conjunto. Realmente que es muy, muy interesante el modelo. Me gusta mucho la modalidad, además de que podamos conversar, intercambiar desde diferentes perspectivas. Nosotros estamos justamente un poco pensando en esto de qué cosas se han hecho de estrategias, ¿no es cierto? He podido apoyar, digamos, específicamente a la CEPAL en este proceso último de lo que sería acompañar técnicamente a las iniciativas clústeres, unas 10 iniciativas que se seleccionaron para empezar y empujar el tema de economía circular, ¿no es cierto? Y en economía circular verlo cómo se puede vincularlo de la perspectiva de género que les permita fortalecer lo que es la gestión del clúster, por un lado, y eso tiene que ver con una de las estrategias fuertes, que es de las que se están impulsando, y tiene que ver con el impulso de la gestión, ¿no es cierto?, la mejora de la gestión de la propia iniciativa clúster, ¿no? O sea, en el país que esté, una de las ventajas que se está viendo es que por un lado, sí permite, ¿no es cierto?, mejorar la imagen de la iniciativa, por un lado, ¿no es cierto?, porque de alguna manera presenta un trabajo más participativo, más inclusivo, más diverso, ¿no es cierto?, donde respeta diferentes voces, por un lado. Eso lo estamos viendo en todas las iniciativas que estamos viendo y también en otras que estuvimos investigando también hace un tiempo porque estamos trabajando justamente con la dirección una guía para incorporar herramientas que además las estamos validando y probando justamente con estas iniciativas clusters y con otros procesos, herramientas concretas para incorporar la perspectiva, ¿no? Porque también lo que sí se veía a nivel de la región es que
quizás varios tienen la idea de hacerlo, tienen la iniciativa de hacerlo, quieren hacerlo, pero no necesariamente se sabe cómo, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de construir herramientas concretas que les permita elaborar un plan de acción, que les permita hacer un diagnóstico, más allá, digamos, de ciertas acciones que varios en la región como que están realizando, sobre todo en el tema del liderazgo, por ejemplo, ¿no? Algunas iniciativas específicas para formar más mujeres dentro del sector, porque se intuye además que son, no se intuye, se ve claramente que son sectores masculinizados mayormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una clara intención de ir hacia ese nivel, ¿no? Formar más mujeres en este sector, relacionadas en algunos casos con lo que hace propiamente la iniciativa Cluster. Entonces, un poco lo que se ve en ese sentido es por qué es útil, ¿no es cierto? Lo están viendo como un beneficio para la gestión propiamente del clúster, de la iniciativa clúster, pero también, digamos, de los propios negocios específicos de las empresas, ¿no? Esa es una cosa que se veía claro. Lo mencionaron Natalia, lo mencionaba Marco. Claramente es algo que se busca, ¿no? Es decir, en algunos casos lo que hemos visto es que algunos países y algunas iniciativas clúster tienen como ciertas, ¿no es cierto?, iniciativas en este sentido de formar, de realizar cursos o específicamente para mujeres, pero faltaría, ¿no es cierto?, también saltar de lo que ya hacen algunas empresas hacia pensarlo como el todo de la iniciativa clúster, como la gestión. Entonces, hay una idea clara de que te mejora, ¿no es cierto?, te mejora la visión, te mejora tu imagen, te mejora, se pueden inclusive, hay algunos que están planteando certificar, por ejemplo, ¿no? Certifiquémonos en género después, así como tenemos las ISOs, etcétera, pero hay que articularlo de mejor manera, ¿no? Y pasar un poco de lo que son las experiencias específicas de algunas empresas dentro de la iniciativa Clúster hasta lo que es la iniciativa Clúster como tal. Entonces, eso así como un poco pensar la cuestión general, pero no quisiera dar más detalles, sino más bien hacer la discusión, ¿no? Natalia, ¿puedo hacer una consulta? No, sobre este punto, sí, sí. Capaz que Sí. pueda ser útil que nos ayude a entender bien este pasaje que a mí me parece súper relevante, que tiene que ver con el pasar de hacer intervenciones para mejorar la incorporación de género en la empresa a tener una estrategia colectiva, ¿no? Colaborativa de clúster, ¿no? ¿Tú Correcto. tienes algún ejemplo que nos pueda ayudar? ¿Qué significa construir una estrategia colectiva de clúster? O tú, Natalia, digamos, o Sí, después también los colegas, pero tú, ¿qué sí, has sí, sí. visto? Sí, una de las, aprovecho un poco de la experiencia del clúster de iniciativa del Superfood, por ejemplo, de Ecuador, ¿no? Ahí hay una cosa concreta. Ellos vieron, es un clúster enorme, ¿no es cierto? Igual que todos con los que estamos trabajando, ¿no es cierto? Que agrupa una serie de empresas que trabajan el tema a partir de la alimentación, pero con la transformación, ¿no es cierto? Del producto. Entonces, si bien iniciaron en algún momento con una de las empresas, que además fue generada, creada por mujeres científicas que querían iniciar todo este proceso de la transformación de la fruta, ¿no? Hacia, ¿no es cierto?, y hacer como la incidencia hacia el resto de las empresas. Entonces empezaron ellas, ¿no es cierto?, nuevamente mujeres que están en el sector de las STEM, fortaleciendo el tema de género, pensando además que tenían que articular acciones un poquito más profundas. Entonces ellas empiezan con la empresa de ellas, a crear todo esto del diagnóstico. Entonces empiezan haciendo un diagnóstico, ¿no? Para ver dónde estaba el liderazgo de las mujeres en las empresas, empiezan con una especie de línea base, ¿no es cierto? Para tener concretamente qué es una idea clara de qué es lo que estaba pasando, porque intuían que las mujeres eran pocas, que no estaban en las gerencias, que no estaban, digamos, en la dirección ni en la gestión propiamente ni del clúster, pero tampoco de las empresas, ¿no? Empiezan con ese diagnóstico y luego a partir de los diagnósticos van determinando que quieren fortalecer el tema del liderazgo. Por eso yo decía, la mayoría empiezan por ahí,
¿no? Por cursos de liderazgo, formación de liderazgo. Se plantean una red de mujeres dentro del proceso, etcétera, dentro del propio iniciativa, ¿no? Y entonces, y después, claro, obviamente, una vez empiezan a relacionarse con los temas de economía circular, empiezan a ver cómo con economía circular pueden incluir ese tipo de temas también, que pasa no solamente por pensar en los residuos, sino, por ejemplo, el manejo, mejorar el manejo del agua, ¿no? Todo el agua dentro del el manejo del agua que hacen dentro de las empresas. Entonces, de alguna manera, si bien empieza de un proceso de una empresa, luego esto se convierte en la gestión propiamente del clúster y además son mujeres que, al menos una, que está dentro de la gestión del clúster, ¿no? Entonces, de la gestión central del clúster, de la iniciativa clúster. Entonces, a partir de ahí, bueno, se plantean cómo tenemos que articular un plan para que esto sea más articulado, digamos, o sea, cómo crear ese plan para que no solamente sea de una empresa, sino que vayan hacia todas. Los procesos, Marco, no son sencillos, ¿no? O sea, un poco lo que veíamos ahora, los trabajos que estamos haciendo ahora con otras iniciativas clúster, pasan primero por el compromiso, ¿no? Por tener la voluntad de los niveles altos y de todas las empresas para que realmente eso suceda así. Y que no quede aislado, eso es un poco lo que yo estoy viendo en la región, que mucho depende del compromiso y de la capacidad, digamos, de que el equipo central de gestión tenga la posibilidad de decir, ok, queremos ir por aquí, vamos a hacer, por ejemplo, una política de igualdad de género, vamos a establecer una estrategia para todos, vamos a establecer un solo curso, por ejemplo, para todos dentro del clúster en género y economía circular, por ejemplo, podría ser, o algún desarrollo productivo en general, pero pasa de que la aprobación, digamos, de que los directorios estén convencidos del tema y también lo apoyen, ¿no? O sea, yo diría que ahí en la región tenemos desigualdades en ese sentido. Sí, Muchas gracias. Sí, sí. sí, Marco. Sí, yo a manera de complementar lo de Sisi y también después para darle el paso a Melissa, yo creo que ahí una cuestión clave también es los otros actores del clúster que no son empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí creo que por ejemplo, las instituciones académicas y también las instituciones públicas, pero sobre todo las instituciones académicas que ya tienen en general como más trayectoria en esos temas, creo que pueden ser un aliado fundamental para todo, digamos, para capacitaciones, para intercambiar ideas, para difundir experiencias, ¿no? Ahí creo que hay que poder utilizar, digamos, esas instituciones para trabajar con las empresas, así como en otros temas, digamos, como temas de innovación, en temas de tecnología, también en temas de género creo que son clave. Le doy el paso ahora entonces a Melissa López de Honduras. Hola, ¿cómo están todos y todas? Gusto en saludarles. Mi nombre es Melissa López, soy parte de Solidaridad, una organización que ha estado trabajando en Honduras ya desde varios años y que hoy por hoy pues buscamos liderar, ¿verdad?, las iniciativas de incidencia para promover la implementación de la política de género en el subsector café de Honduras. Para Honduras, el café es el segundo rubro de importancia en cuanto a exportaciones. Es un rubro que tiene una inusual cantidad de organizaciones de pequeños productores, es muy democrático en ese sentido. Hay una amplia cantidad de asociaciones tipo cooperativas, tipo empresas de servicios múltiples y también pues una representación muy importante del sector privado, ¿verdad? A través de una asociación de exportadores, una asociación también de tostadores y bueno, hay también todo un ecosistema de instituciones gubernamentales que también contribuyen a que el rubro se fortalezca, ¿no? Entonces, cuando inicia esta iniciativa nos damos cuenta pues que en las estadísticas se mencionaba que el 20% de los productores de café eran de hecho mujeres, ¿no? Y que no habían, ¿verdad?, suficientes incentivos para que estas mujeres pudiesen digamos, dar los siguientes pasos para poder pasar de ser netamente productoras a otros eslabones de la cadena de valor, ¿verdad? Y había mucho interés. En nuestro caso, pues comenzamos conversando con una asociación de mujeres, que en este caso, pues es la que representa a las mujeres de los diferentes eslabones y que viene de la Alianza Internacional de Mujeres en Café.
estas mujeres nos decían, sí somos productoras, pero tenemos interés en generar marca, en proteger propiedad intelectual, en fortalecer a las mujeres que, por ejemplo, tienen un coffee shop, en cómo podemos hacer también para pulir nuestras habilidades en barismo, en catación, ¿verdad? Y todas estas formar todas estas cuestiones pasaban por procesos que no son de la noche a la mañana, sino que requieren un tiempo considerable de formación. Entonces ahí fue donde uniendo un poco todos los actores involucrados y todas las necesidades que había, pues que se consensuó que el instrumento más lógico que se podía implementar era la construcción de una política de género sectorial en este caso, ¿no? Y bueno, como la idea también era rescatar justamente esas necesidades de ellas, es decir, no hacer una política de mujeres sin mujeres, ¿verdad? No hacerla desde un escritorio, digamos, pues se tomó 1 año y medio aproximadamente en poder hacer rondas de consulta a nivel regional en Honduras, ¿verdad? Donde pudiésemos tener la participación, sí, de grupos de mujeres, pero también de institutos técnicos, del sector privado, de asociaciones de productores que pudiesen, digamos, compartir cuáles son esas necesidades que ellos miraban desde lo local sobre las mujeres. Entonces, al final de este proceso, ¿verdad? Se identificaron 4 grandes aspectos que se debían trabajar. Uno era garantizar esa institucionalidad cafetalera formada en género, ¿verdad? Que las asociaciones pudiesen tener estrategias, políticas, planes de trabajo de género locales, y con instituciones, pues nos referimos desde las más pequeñas asociaciones de productores hasta los exportadores, ¿no? Que pudiesen contar con un plan de trabajo en género. Un segundo eje, pues, estaba vinculado a la incidencia para que las mujeres pudiesen obtener, digamos, recursos productivos, desde tierra, capacitación técnica, acceso a mercados, información climática. Un tercer eje, pues sí se enfoca muy particularmente en la formación de liderazgos, ¿verdad? Y a la preparación de mujeres para que puedan acceder a puestos de toma de decisión dentro de sus organizaciones. Sabemos pues que estos procesos sí es una medida afirmativa el que haya porcentajes de mujeres participando en estos espacios, pero tenemos que preparar a esas mujeres para que cuando lleguen a esos espacios pues tomen las decisiones acertadas para el rubro. Y un cuarto elemento era la conformación de alianzas estratégicas, ¿no? Ninguna asociación, ninguna empresa por sí misma puede realmente transformar, ¿verdad? O cerrar brechas de desigualdades sin el apoyo o sin la orientación de organizaciones que ya son líderes y expertas en estos temas. Entonces, bajo esos cuatro elementos o 4 pilares, se gestiona la política de género y nos empezamos a dar cuenta, pues, que esta política no debería ser ejecutada por una persona, por una institución o por un líder como tal, sino que exigía o demandaba la creación de un espacio pues multisectorial. Y así lo hicimos, ¿no? Hicimos una primera convocatoria en donde tuvimos participación muy buena de diferentes instituciones del Estado, de diferentes instancias de cooperación internacional y representación del sector privado. Y algunas cosas pues muy buenas que salieron de esa primera reunión fue justamente el darnos cuenta de qué es lo que estábamos haciendo todas las organizaciones de manera aislada, de manera atomizada, y cómo podíamos reunirnos todos en un espacio como para poder gestionar acciones que tuviesen un impacto más duradero, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello fue que, por ejemplo, con las instancias de gobierno que tienen este mandato de poder certificar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema de propiedad intelectual, temas de registro tributario, temas también de declararte comercial individual o asociación, o legalizar tu asociación, ¿verdad? Ahí el Estado tiene la última palabra. Entonces se logró conformar una brigada con estas diferentes instituciones de Estado, moviéndonos hacia la región de Occidente, para que todas las asociaciones que allá estuvieran pudiesen pasar a hacer su trámite, ¿verdad? Acercar esos servicios a ellos, que eso era muy importante, sobre todo para las mujeres, que nos mencionaban mucho los retos que implicaban para ellas salir de una comunidad a un casco urbano a hacer un trámite de estos. Entonces, lo hicimos al revés, nos movimos nosotros hacia estos grupos, ¿verdad? Para que pudiesen, digamos, agilizar, actualizar
y diligenciar sus trámites. Entonces, a grandes rasgos, esas fueron algunas de las acciones con las que comenzó el tema de política de género y bueno, vamos a ir conversando un poquito más de otras acciones a medida se vaya desarrollando el diálogo, porque también nos sorprendimos de la importancia y ya pasando a la parte netamente de negocio de las oportunidades que habían, por ejemplo, para el sector cooperativo, ¿verdad? Y para las empresas exportadoras en el marco de temas de certificaciones. Muchas gracias, Melissa, por contarnos esto. Vamos a entrar después más en detalle. Le quiero dar la palabra a Diego Rodríguez, del clúster de Ibagué, de Tolima, perdón. Lo que sí me gustaría antes es que nos pudiera contar cuántas empresas conforman el clúster y algo más de los objetivos del clúster, del enfoque, antes de poder comenzar a hablar sobre la estrategia que tienen de género y Claro cuántas que empresas, sí, etcétera. claro que sí. Hola, muy buenos días, tardes ya para todos. Un saludo, un gusto ver a Marco por aquí, muy amigo de las cámaras de comercio y de todas estas estrategias que arrancamos hace algunos años. Bueno, yo trabajo con la Cámara de Comercio de Ibagué, pero además soy el Cluster Manager de la iniciativa Cluster Tolimatic. En este momento allí son 111 empresas que están alrededor de la iniciativa Cluster. Es una iniciativa de tecnología. Lo que queremos es que el mundo conozca la tecnología del corazón de los Andes y en esa apuesta estratégica que tenemos de llegar a ser, primero, recorrer un camino que arranca por la especialización de verticales y que ahorita estamos en el punto de llegar a ser una plataforma internacional donde el mundo conecte con, y Latinoamérica conecte con nuestra tecnología. Pues digamos que hemos desarrollado diferentes estrategias. Lo principal es que somos un clúster fuerte en software, en soluciones tecnológicas, marketing y producción audiovisual y lo que tiene que ver con telco. Entendido como tecnología que hacemos, pero el foco de nosotros es orientado a tres sectores específicos: agro, salud, turismo, agro, salud y turismo. Esos son esos tres sectores como estrategia clúster, todos estos trabajando en equipo de manera colaborativa y buscando un propósito de llegar a estos sectores. Inicialmente arrancamos pensando en la región, es nuestra primera mirada, que nos conocieran. Luego entendimos que había que entender a Colombia y su diversidad en materia digamos, de esas características que tienen los sectores y esas necesidades para aterrizar nuestra tecnología. Y luego entendimos que esto era un ejercicio global y empezar a salir escalonadamente de la mano de entidades, Colombia Productiva, Impulsa en su momento, Impulsa Colombia, de la misma red Cluster Colombia, que hace muy buen trabajo de acompañamiento acá en la región. Y todo ese camino ha sido para esta tecnología y en esto que somos buenos, empezarla a mostrar al mundo y en ese camino de empezarla a mostrar, pues sofisticarnos, porque aunque somos de tecnología, pues es entender también que debemos crecer en tecnología hacia el interior y en capacidades instaladas. Digamos que en ese recorrido es donde una de las líneas que ha surgido y que ha sido una realidad es nuestro enfoque de género. Es algo que no nos tomamos a la ligera, sino fue una realidad que se nos dio. Y el tema es que pues normalmente la industria TIC siempre ha tenido una mayor participación de hombres. Y aquí empezamos a ver que el Tolimatic tenía una particularidad y era que habían mujeres empresarias, mujeres con recorrido, y estas mujeres empresarias tenían otra característica y es que, digamos, de alguna manera nos aportaban mucho en todas las discusiones de clúster, desde el tema de liderazgo de iniciativas y desde el tema, digamos, de ese enfoque de diversidad de pensamiento, pero también desde un enfoque muy empresarial. Y empezamos a entender que valía la pena en Colombia sí se conociera que era una industria donde había mayor participación de hombres, ¿por qué no Tolimatic empoderar a estas mujeres que ya lo venían haciendo de por sí y empezar a ponerlas al frente de los ejercicios? Y es allí primero donde algo concreto que tenemos es que en nuestra gobernanza hoy en día hay un espacio de mujeres. Líderes en TIC es un renglón de nuestra gobernanza y ahí hay una representación de mujeres. O sea, tenemos representación de los de desarrollo de software, de las alianzas estratégicas, porque han nacido empresas, asociaciones de tecnología, pero para evitar que se vuelvan una competencia del clúster, lo que hemos hecho es llevarlas a un esquema de gobernanza. Están los de telecomunicaciones, están los de marketing, como para entender toda la industria TIC centrada en la gobernanza del clúster,
un renglón específicamente de mujeres en TIC para que ellas todo el tiempo estén allí, digamos, haciendo lo que ya venían haciendo, que era ayudarnos a liderar muchas iniciativas. Entonces, eso por un lado. Y de allí también se desprende algo muy interesante y es el tema de Supermujeres TIC, que es la iniciativa que más adelante les voy a contar. Y precisamente lo que buscamos allí es entendiendo que nuestro tejido empresarial TIC se oxigena por esos nuevos emprendimientos que llegan, pues necesitábamos tener nuevas emprendedoras digitales. Y aquí es de la mano de estas empresarias de tecnología que armamos este programa de Supermujeres TIC, donde las mujeres empresarias nos ayudan a ser mentoras de estas nuevas emprendedoras digitales. Y el caso de éxito que tenemos es que parte de las que han participado en este programa de mentoría y de apoyo en la construcción de sus productos mínimos viables, hoy son empresarias del clúster también y nos están ayudando a construir ese camino y ese tejido empresarial de mujeres TIC. Entonces eso como por puntualizar, no me quiero como extender tanto para darle paso a los demás compañeros, pero digamos que ha sido un ejercicio de visibilidad, de innovación, de búsqueda, de crear comunidades y en ese camino pues de entender que esto, o sea, de no tener en cuenta toda esta discusión de mujeres es como dejar de perder capacidades, dejar de perder talento, dejar de perder innovación, porque hemos entendido que cuando ellas están ahí nos ayudan a hacer las cosas diferentes y a ver la tecnología de maneras como nunca ha sido vista, ¿sí? Entonces esa es la parte, eso es parte de lo que hemos venido haciendo. Muchas gracias, Diego. Le doy la palabra a Carolina Acosta. También que antes, por favor, nos comentes de qué trata el clúster, cuántas empresas participan, qué objetivos tienen. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta grata invitación. Es un placer escuchar a cada uno de ustedes desde sus estrategias con enfoque de género implementados en las estrategias clúster. Mi nombre es Carolina Costa, trabajo desde la Cámara de Comercio de Ibagué, Colombia, liderando la iniciativa Clúster Música como ciudad musical de Colombia. Y también trabajo desde las estrategias sectorial. Bueno, en estos momentos el clúster música cuenta aproximadamente con 57 miembros empresarios de toda la cadena de valor. Bueno, ¿no? Al ser la ciudad musical de Colombia, pues tenemos muchísimo talento que queremos desde la Cámara de Comercio, pues visibilizarlo y queremos ser pioneros de la música a nivel Colombia, con más de 16 festivales en el año, generando talento y bueno, promocionando cada una de las unidades productivas que se vienen desarrollando desde la ciudad. El tema de producción cada vez es más fuerte gracias a la generación de nuevos líneas académicas desde el Conservatorio del Tolima y las universidades que también identifican el talento que se genera en la ciudad, no solo al interior, sino que va al exterior. Bueno, y que me une a este diálogo tan lindo, y es que desde la Cámara de Comercio de Ibagué, desde hace 3 años, iniciamos un proceso muy bonito de enfoque de género. ¿Sí? El programa se llama Mujeres Asumiendo Retos o programa MAR. Es un programa que creo que iniciamos desde más atrás de todo lo que hemos conversado en esta ahorita, porque nuestro enfoque principal son el desarrollo o el fortalecimiento de las habilidades blandas. Nosotros como Cámara de Comercio, como esa entidad aliada del empresario, nos fuimos un poco más atrás y saber desde ese talento que identificábamos que tenían esas mujeres que llegaban y que conocíamos en cada clúster, en cada sector, en cada proceso productivo, qué pasaba, qué tenían, cómo estaba funcionando su emprendimiento, su empresa. Y obviamente, como mujer, también sé todos los roles que tenemos atrás de nuestro emprendimiento, el ser mamá, el ser esposa, cuidadora. Entonces, me encanta hablar de esto porque definitivamente empezamos a trabajar desde otro rol, desde otra perspectiva. ¿Por qué esta mujer
que tiene ese emprendimiento tan bueno, que se esfuerza, ¿por qué no lo ha llevado, no ha llegado a este punto? Si nosotros en un año ya estábamos pensando que iba a estar vendiendo a nivel nacional, por ejemplo, nos ha pasado, o sea, vemos tanto potencial en su desarrollo productivo, pero hay algo que lo limita. Entonces, desde la unidad de desarrollo, porque es toda una unidad donde trabajamos 6 mujeres de diferentes estratégicas, desde la parte administrativa, decimos, bueno, pongámosle la mirada no solo en la unidad productiva, en su trabajo, en su desarrollo de productos, servicios, sino qué está pasando. De ahí nace Mar, Mujeres Asumiendo Retos. Es un reto ser madre y al mismo tiempo esposa, y son retos y son creencias, podemos decirlo, y son cosas de la sociedad que estamos trabajando a nivel internacional, pero como Cámara de Comercio nos pusimos como se dice por ahí, nos pusimos la 10 y empezamos a trabajar esos procesos. Hoy más de 800 mujeres han podido trabajar con nosotros habilidades blandas como son todo lo que tiene que ver con desarrollo de la autoestima, toma de decisiones, liderazgo, eh, amor propio, ¿sí? Que muy seguramente cuando se presenta esta propuesta ante las direcciones, decimos, bueno, los recursos tienen que ir hacia la parte empresarial, ¿no? Nosotros necesitamos es cuántas ventas, cuántas producciones van a sacar, cuántas alianzas se van a desarrollar. ¿Sí? Pero cuando vemos el desarrollo de estas chicas, de empezar a trabajar estos puntos más del ser, nuestro lema es mejorar el ser para poder hacer. Y nos ha funcionado muchísimo. Entonces, ese es nuestro programa desde la Cámara de Comercio con enfoque de género, un programa que apoya a fortalecer las habilidades blandas de las mujeres empresarias y emprendedoras. Y bueno, digamos que de ahí también, pues obviamente, como es multisectorial, pues ya llego con toda parte del proceso con la iniciativa Cluster TIC. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, ahora vimos un poco hasta el momento por qué se decidió o por qué decidieron o qué las motivó, los motivó a empezar a tomar acciones de género y nombraron algunas acciones de género que habían hecho. Ahora me gustaría pasar a hablar de los beneficios que tuvo, por decirlo, de los impactos o de los efectos que tuvo, tanto en términos de equidad de género como en términos del negocio, haber hecho alguna de estas acciones. Entonces, empiezo por Sisi, también de nuevo lo que se puede ver desde la mirada más regional, para después seguir con las demás colegas. Gracias, Natalia. A ver, en términos de los beneficios, yo creo que estamos en un proceso diferente nuevamente a nivel regional, o sea, pensando un poco en todo el proceso, ¿no? Ahí tenemos clústeres o iniciativas clúster que, como digo, están empezando con la incorporación de la perspectiva, se lo están planteando. Existen otros procesos como, me estaba acordando ahorita también de lo de la Cámara de Comercio de La Guajira, por ejemplo, justamente ahorita que mencionaban turismo, que la Cámara del Comercio empieza con un proceso de establecer la necesidad de dirigir un proyecto específico hacia mujeres en el tema del turismo, ¿no es cierto? Y el empoderamiento de las mujeres en cuanto al turismo y la cultura ancestral. O sea, trabajan con... Además, es interesante ver cómo también se puede vincular, digamos, ¿no es cierto?, estos procesos de reflexión de la cultura, de incorporación de productos específicos en iniciativas que tienen que ver con el empoderamiento económico de las mujeres, la revalorización de las mujeres, pero también continuar en todo esto de la cadena que mencionaba justamente la compañera hace un momento, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en esta iniciativa que les estoy contando, el beneficio que se veía concretamente es que pudieron focalizar específicamente
el proyecto de empoderamiento económico que tenía la Cámara, ¿no es cierto?, en quiénes eran las actoras específicas de eso, ¿no? Porque ellas eran las que desarrollaban la artesanía, estaba en manos de ellas el procesamiento además de los materiales, de la materia prima. Entonces, digamos, yo me acuerdo cuando conversaba con la coordinadora del proyecto, me decía, no perdimos tiempo. O sea, por un lado no perdíamos tiempo porque íbamos directo, ¿no es cierto? Íbamos directo a quién era la que ejecutaba, ¿no es cierto?, la artesanía, quién era la que estaba manejando toda la materia prima, quién era además la que estaba influenciando en la comunidad. Además, por otro lado, una de las cuestiones culturales específicamente es que trabajan con población wayú, ¿no es cierto?, indígena wayú, y la población wayú tiene además un sistema de estructura social bastante matriarcal en ciertas tomas de decisiones, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que decían es, nos beneficiamos en incorporar una estrategia específica de género para hacerlo más eficiente por un lado, pero también nos permite focalizar lo que es todo lo que tiene que ver con capacitación, con sensibilización y cumplir además con lo que es los mandatos que tenemos como Cámara, por un lado, por el tema del enfoque de género, la política de género de la Cámara también, pero por otro lado, las políticas nacionales, digamos, de derechos humanos, etcétera. Y ahí trabajaron algo muy similar a lo que estaba comentando Diana Carolina. O sea, por ejemplo, el tema de autoestima, todo el tema de lo que ella mencionaba de las habilidades blandas, ¿no? Pero también que tiene que ver con el empoderamiento, la autoestima, la conciliación familiar, ¿no? O sea, una de las cosas que se quiere además en todos estos procesos es que no solamente se vaya hacia el tema del mejoramiento de los ingresos, que sí o sí, obviamente hay que ir por ahí, pero también hacia el tema de cómo hacemos acciones específicas para que las empresas puedan mejorar el tema de la conciliación laboral familiar, por ejemplo, ¿no? Y ahí en este caso que les estaba contando, es bien interesante porque los beneficios se los veía de manera muy clara, ¿no? O sea, cómo el momento en que tú trabajas, además como cámara, una de las cuestiones que mencionaba justamente la coordinadora del proyecto es, nos mejora la imagen y la relación con la comunidad, ¿no? O sea, nosotros llegamos directamente como cámara, con nuestros servicios, nos permite además registrar a todas estas asociaciones de productoras, estos gremios, etcétera, dentro del proceso de registro de la Cámara. Entonces ahí también había otro beneficio, ¿no? Eso quería contarles ahorita en cuanto a los beneficios. Gracias, Natalia. Gracias, sí. Melissa, en esta línea de los beneficios y de las, tanto en términos de género como en términos de negocio. Yo les quiero comentar y compartir digamos, estadios de cómo refleja la implementación de una política de género en beneficio tangible, ¿no? Tuvimos la experiencia de una organización, en este caso una empresa de servicios múltiples que produce café, ¿verdad? Que ya tenía un café especial, es decir, que estaba rankeado como un café con una calidad pues superior, digamos, y que a través de su gerente de proyecto, que era una mujer joven, con visión, se ha dicho de paso, que participó en un intercambio de experiencia en Colombia justamente y que tuvo la oportunidad de ver cómo las mujeres de Colombia avanzaban en estos temas, ¿verdad? Vino inspirada a Honduras y regresó con la idea de rescatar y de tratar de fortalecer una marca de café de mujeres exclusivamente. Ella nos contaba pues que al principio, digamos que el resto del equipo gerencial de la cooperativa lo vio con buenos ojos, sí, pero de manera aislada, ¿no? Está bien, te lo vamos a permitir, puedes irlo trabajando, sin mucha fe, lo voy a decir como tal, ¿verdad? Y esta chica tuvo la pericia de observar, ¿no? Que las mujeres caficultoras de esa cooperativa tenían mucho más cuidado de aplicar buenas prácticas agrícolas y controles de calidad más rigurosamente y más constantemente. Entonces logró, ¿verdad?, potenciar esta marca, convencer a estas mujeres. Juntas hicieron un diseño de logotipo, juntas decidieron también que cada libra de café iba a ir el nombre de la productora que correspondía y lanzaron su marca de café, ¿no?
Comenzaron con un mercado local, muy local, se extendieron a un mercado nacional y aprovechando también que la cooperativa ya hacía exportaciones, ¿verdad?, a otros países, Estados Unidos, Canadá, Europa. En el marco de una feria comercial se hace el comentario de que existe esta marca de mujeres y se identifica a un cliente, ¿verdad?, con sede en Europa que decide comprarles café para exportación. Entonces, este proceso que les comento resumidamente fue, a ver, casi 3 años, ¿verdad? Y hoy por hoy esta cooperativa está exportando entre 5 y 7 contenedores de café a estos países, ¿verdad? Con un café producido exclusivamente por mujeres y posicionando esa marca de café de mujeres. Entonces, por supuesto, tiene un tema de premium o sobreprecio porque es café con manos de mujer y porque es café especial. Entonces, lo vimos claramente en ese ejercicio de esa cooperativa en particular. A raíz de ese ejercicio, ¿verdad?, se fueron acercando otras cooperativas y nos fueron planteando un segundo escenario, que es la segunda acción que les quiero compartir. Y es que todas estas cooperativas, de alguna manera, buscan diferenciarse a través de los cafés especiales o los cafés certificados. En este mundo del café, pues hay certificaciones como la de Rainforest, como la de Fair Trade Labeling y otras, ¿verdad?, que tienen mucho enfoque en la parte ambiental, pero que también tienen ciertos criterios muy orientados a la parte social, particularmente lo que tiene que ver con género e inclusión social. Entonces nos decían todas estas cooperativas, nosotros normalmente armamos el comité de género, la certificación viene, nos lo chequea como bueno, ¿verdad? Pero después nos quedamos con ganas de hacer más porque simplemente no sabemos qué hacer con este comité de género. Entonces, ahí comenzamos con un proceso de socialización de la política porque la política da líneas generales de cosas que pueden hacer, ¿no? Y comenzaron a hacer o a formar su comité de género y pasó por todo un proceso de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Desde la parte de habilidades blandas, de temas de liderazgo, de temas de gobernanza también en las instituciones, a actividades un poco más técnicas, orientadas a planificación, orientadas también al establecimiento de objetivos y a la identificación de presupuestos para poder llevar a cabo sus planes de género. Entonces, ¿qué pasó? Justo la semana pasada, 2 cooperativas hicieron como el feedback, ¿no? De que pasaron su auditoría y que una de las notas favorables o comentarios favorables de los auditores es que bueno que ya tengan su plan de género, esto les ayuda mucho y esto era un criterio en el que usualmente en el pasado venían un poco rezagados, ¿no? Y pues nos comentaban también que hay clientes muy interesados en que esos planes de género se cumplan. Entonces, ya tienen, digamos, alguna oferta de algún cliente que les dicen, ¿saben qué? Yo voy a depositar $2,000, $5,000 para que ustedes puedan ejecutar su plan de género. Y estos planes van orientados usualmente en 2 o 3 vías, ¿verdad? La formación en habilidades blancas, que siempre lo están promoviendo o siempre lo ven como una necesidad, cómo las mujeres se van enterando de cuáles son sus derechos, de qué es esto de la equidad de género, cómo funciona en el ambiente también familiar, ¿verdad? Y también actividades un poco más técnicas. Hablaban, por ejemplo, de, ok, ya queremos que nuestras compañeras se vayan formando en captación para que vayan sabiendo qué es lo que le interesa al cliente y hablar en el lenguaje que hablan sus clientes, conocer qué es esa calificación SK, cuáles son esos descriptores de sabor, porque usualmente no se habían involucrado en esa parte. Entonces, vemos que además de poder comercializar como tal café, marca de mujer, ¿verdad? Hay otros incentivos o hay otros mercados, clientes que están dispuestos a poner un grano de arena para que vayan cambiando la situación de las mujeres. Y un tercer escenario, que este ya es un poco más de mediano plazo, vamos a decir, lo estamos viendo ahora con la entrada en vigor de ciertas reglamentaciones. En el caso de café, pues particularmente lo que tiene que ver con la no deforestación, o en el marco de EUDR famoso y que tiene a muchos en el mercado también un poco pensando en cómo posicionarse en ese tema. Si bien la certificación o digamos el reglamento como tal, su principal fuerte es la no deforestación, sí que tiene un apartado de debida diligencia para tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, muchas de las grandes empresas ahora en este momento están diciendo, ok, esta protección de derechos humanos
va a tener que ver con género, inclusión social, entre otros temas como prohibición de trabajo forzado, prohibición de trabajo infantil, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos aprovechar que como país ya tenemos una política de género que de alguna manera nos puede ayudar o nos puede orientar para tener un plan de mitigación de riesgos en este apartado específico que tiene que ver con derechos humanos? Y hasta el momento el diálogo ha sido positivo, la política se ha vendido, ¿verdad?, como una herramienta que le va a permitir hacer esa mitigación. ¿Y cuál es el beneficio? Que cuando las auditorías lleguen, ¿verdad?, ya van a tener, pues cabal, un plan de mitigación, algo que previamente les ha permitido alcanzar, ¿verdad?, algunos o cerrar algunas brechas de igualdad en las empresas que están liderando, ¿no? Y esto va nuevamente desde, en estas empresas grandes va desde un tema de llevar registro y generar estadísticas desagregadas por género, ¿verdad? Que usualmente no las habían llevado, hasta promover temas de sensibilización con sus colaboradores, establecimiento de algunas políticas internas, ¿verdad? Planes de trabajo, capacitación constante, y por ahí se está orientando usualmente los temas en este momento. Y es como la ventana de oportunidad, sinceramente, para quienes trabajamos en estos temas, de aprovechar a ir profundizando poco a poco, ¿verdad? De manera muy, muy digerida, temas que tienen que ver con, por ejemplo, proveer empleos mejores para las mujeres, cómo las formamos en aspectos más técnicos, por ejemplo, en estas plantas procesadoras que hay poca participación de mujeres, ¿no? Y ya verlo como planes de implementaciones a largo plazo, ¿no? Entonces, estas circunstancias, estas certificaciones, estas reglamentaciones que se están implementando ahora fueron una coyuntura, ¿verdad?, que nos ha permitido como abrir esa ventanita, ¿verdad?, para ir incluyendo y tratando de mover pues la agenda de inclusión, ¿verdad? Y siempre buscando pues la colaboración de mujeres y otras organizaciones líderes. Honduras tiene una riqueza de organizaciones que han sido muy versátiles en cuanto a manejar temas de género y cómo vamos logrando que estas organizaciones sociales en algún momento dialoguen con la empresa privada, ¿no? Sectores que a simple vista pues nos parecieran que son irreconciliables o que no tienen como que un punto en común. Y esta parte pues de la producción agrícola ha sido ese punto a través de este tema de certificaciones y aprovechando que tenemos un marco legal, en este caso la política, que también lo promueve. Entonces es un poco tomar los diferentes temas que habían trabajado muy separadamente o muy desde espacios muy concretos, ¿verdad? Para poder ampliar el servicio y para poder llegar a más personas. Muchas gracias, Melissa, por contarnos la experiencia de Honduras. Le doy el paso a Diego Rodríguez para que nos hable de los beneficios o de los efectos. Listo, listo, hola. Bueno, entonces aquí aterrizo un poquito más en todo el tema de lo que fue la iniciativa Supermujeres TIC, porque al final ese fue un hito, pero fue el que nos permitió hablar de gobernanza. Por ejemplo, en esa búsqueda entendíamos que necesitábamos más empoderamiento de mujeres en la industria TI, que habían ya unas mujeres empoderadas y que estas nos ayudarían a construir estas capacidades con estas nuevas emprendedoras si les dábamos las herramientas en mentoría, si poníamos un poquito de inversión. Y ahí, por ejemplo, hay un primer aprendizaje. Como Cámara de Comercio pusimos una inversión, pero el hecho de haber tenido empresarias liderando esto, es decir, fueron las empresarias las que se formaron en mentoría y las que nos ayudaron a hacer ese acompañamiento a estas emprendedoras que venían, pues nos permitió, como se dice, crecer exponencialmente el aporte que hizo la institucionalidad. Y fue porque cuando en la parte que llegamos a construir los productos mínimos viables, que estas emprendedoras pudieran materializar su idea de negocio en un tangible, que pudieran testear, que pudieran lanzar al mercado, pues fueron estas mujeres mentoras empresariales del clúster las que les dijeron, venga, yo tengo un equipo de trabajo, nosotros tenemos aquí ya una arquitectura, tenemos un hosting, un dominio, una nube, venga, le ayudamos y ponemos nuestro aporte para que esto que iniciamos como un proceso de mentoría termine en un resultado real. Entonces, lo primero y el primer aprendizaje es que cuando usted logra que sean las mujeres realmente, o sea, cuando no es un discurso y que usted logra que sean estas mujeres las que se empoderen, las empresarias, pues hay un aporte que permite que los recursos que se puedan poner desde la institucionalidad se crezcan de manera exponencial. Lo segundo y importante fue entender que cuando abrimos la convocatoria, nosotros esperábamos que llegaran solo mujeres emprendedoras con ideas de base tecnológica.
pero resulta que llegaron muchas emprendedoras con negocios tradicionales que necesitaban de tecnología. Esto era una línea que nosotros no habíamos contemplado en Supermujeres TIC, pero sí nos hizo entender que debíamos de darle una orientación a estos programas de transformación digital que teníamos en el ecosistema para primero medir la participación de mujeres y segundo para tener un impacto aterrizado, porque nos dimos cuenta que en el Tolima se crean 5.000 empresas al año, pero hay una alta mortalidad. Y cuando empezamos a medir nos dimos cuenta que casi el 50% son de mujeres. Entonces ahí entendimos que aquí no había que apostarle solo al emprendimiento digital, sino también había que tener una línea de transformación digital permanente. Entonces acá hay un aprendizaje muy importante, primero en medición y segundo de los esfuerzos que debían de orientarse hacia este camino de la transformación digital. Hay otro tema importante y es que ya centrados en Supermujeres TIC, de las mujeres que arrancaron, el 50% terminó con productos mínimos viables. O sea, digamos, desarrollamos posibles productos para lanzar a la industria de la tecnología. Y de ese 50% o de ese total, el 30% yo podría decir que son casos de éxito. ¿Qué me garantizó eso? Que hubieran mujeres empoderadas desde la industria de tecnología, empresarias que supieran y que estaban comprometidas con ayudar ese caso de la mujer que tenía ese emprendimiento para conectar los productores de miel con los clientes y que eso se podía hacer a través de la tecnología, o esa mujer líder en temas de turismo que quería alrededor de su nombre construir una marca y lanzar una plataforma para que todos conocieran los destinos, o esa mujer que quería avanzar en la analítica de datos y la inteligencia artificial, pero quería conectar una comunidad de gente alrededor de eso. Entonces, esos emprendimientos que pasaron por el programa y que hoy hacen parte de nuestro clúster, creo que parte de ese éxito fue ese acompañamiento de mujeres empresarias, y ahí me queda un aprendizaje y es que haberlo hecho de esa manera nos permitió decir que las mujeres que participan en este tipo de programas un 50% pueden terminar en productos validados en el mercado y adicionalmente que pueden terminar en casos de éxito reales. Y hay otro tema importante y es la comunidad, ¿sí? O sea, son mujeres que al final conectan con comunidades. De este ejercicio nació una comunidad de desarrolladoras de software en la región. Y son chicas de bajos recursos que, digamos, se conectan con empresarios. Entonces hay cosas bonitas, ¿sí? Es la posibilidad de que estos ejercicios permiten que se creen nuevas comunidades. Y un último y de los más importantes que yo veo allí fue, bueno, son dos. Uno, primero, el tema de pensar que esto, para que no se quedara simplemente en una iniciativa y tuviera siempre el respaldo y no se perdiera en el tiempo y mantener ese liderazgo privado, pues había que llevarlo a niveles de gobernanza. Y el hecho, yo vuelvo y digo hoy, que nuestra iniciativa Cluster tenga esa participación de mujeres, ha hecho que todo tenga esa visión multidisciplinaria, esa visión integral, esa visión que solo le puede dar una mujer a las cosas y en lo que ustedes son muy buenas, que es ver las cosas de una manera distinta. Entonces, pienso que eso es otro aprendizaje para la región y un beneficio fue que pudimos llevar esto a niveles de gobernanza de clúster. Y el último que iba a decir es que este tipo de iniciativas, cuando se empodera la empresaria, cuando se empodera la emprendedora, cuando se materializa en que esta emprendedora oxigene los ejercicios, cree comunidad, genera visibilidad. Y esa visibilidad que se genera para las instituciones. Entonces ahí es cuando a nivel local una Secretaría de la Mujer alza la mano, una gobernación del Tolima, que hoy, por ejemplo, en una región pues está encabezada por una mujer, alza la mano y aporta, pero también un ministerio de equidad, otro tipo de iniciativas y nos ha permitido participar y estar en otros escenarios de otro nivel. Nos ha permitido, por ejemplo, hoy estar contándoles, porque al final esto no es mío, esto es de Carla, esto es de Ángela, esto es de Magali, esto es de Cindy, ¿sí? Esto es de las empresarias de la región. Entonces, al final ustedes, cuando piensen en una iniciativa de mujeres, van a decir, oiga, por allá en el Tolima, en Ibagué, hay unas mujeres empoderadas que están tratando de construir tejido empresarial. Entonces, eso es bonito. Entonces, eso es otra de las cosas que a veces uno no lo mide solo con números, pero que para mí sí es un beneficio y es el impacto y el mostrar ese empoderamiento a través de todo este tipo de iniciativas y estas redes que tenemos. Muchas gracias, Diego. Le damos paso a Carolina ahora. Bueno,
Estoy muy de acuerdo con Diego, definitivamente es muy importante iniciar con una evaluación de lo que está pasando en nuestro entorno a nivel empresarial. Los beneficios que he identificado, pues los voy a categorizar en tres. El primero, entendiendo que estamos hablando que es un programa que se enfoca en el desarrollo de la mujer, en el desarrollo del ser, pues ya después de el proceso que trabajan, podemos identificar que las mujeres toman decisiones con respecto no solo a su emprendimiento, sino en su hogar, todo lo que tiene que ver con autoestima son muchísimo más controladas a la hora de participar en diferentes escenarios comerciales. ¿Sí? Entonces, la parte interna es un beneficio muy, muy importante, pero también a nivel empresarial. Nosotros como Cámara de Comercio identificamos que nuestro porcentaje de masa empresarial que tenemos, el 54% está representado en mujeres. ¿Sí? Y también sabemos que de ese 54%, el 50% son empresas, microempresas, que solo la misma empresaria es la que vende, la que hace todo su tema de marketing, la que produce, es la todera, ¿sí? Entonces, ¿qué se ha generado en estos encuentros y en este programa de enfoque de género? Es una red donde se identifican el talento de cada una de estas mujeres y empiezan a generar comunidad. Un ejemplo claro de esto es la diseñadora, las artesanas, marketing, ¿sí? Que hicieron una cadena que les permitió hoy en día estar en más de tres ciudades de Colombia. Para que la revisen, se llama Malagueña. Es una empresa que inicia desde el programa, identificando cada una de las potencialidades y talentos de estas empresarias, que tal vez si no se hubieran unido, tal vez hoy estarían siendo empresarias de la ciudad de Ibagué. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo, porque el desarrollo o los tiempos que se manejan en el desarrollo de cada una de sus actividades y roles como mujer no lo permitían. Entonces, la creación de comunidad ha permitido que muchas de estas empresas pequeñas hoy sean mucho más visibles a nivel nacional. Entonces, eso es un beneficio muy, muy grande. Y puedo seguir dando ejemplos, unos más grandes, otros más pequeños, como la industria gráfica, donde encontramos las chicas que trabajan con, eh, no sé, agendas personalizadas, pero también está la litografía grande, hacen todo un proceso de encadenamiento, de recomendación. A mí me pidieron un pedido muchísimo más grande, no lo puedo hacer porque no tengo ese material, esa producción, entonces lo pasa a la otra persona que lo puede hacer y se empiezan a intercambiar todo el tema de proveeduría, o sea, es un tema de conexión de red muy, muy interesante. Es importante también contarles que aquí en Ibagué, pues obviamente la mayoría de estos emprendimientos no tienen establecimiento de comercio, son en casa, ¿sí? Todas las ventas y promoción y comercialización son desde las redes sociales, ¿sí? Que no se visibilizan y de igual manera para muchos sectores cuando participan en ferias a nivel local, nacional o internacional. Y la participación en estas ferias, pues requieren de dinero. Entonces también hemos visto muchos ejercicios donde se unen, donde se hacen una planeación, donde dicen, vamos a participar de esta feria, tenemos que cumplir con estos aportes para poder llegar allá, y los resultados han sido magníficos. Entonces, esa identificación de roles, de comunidad ha sido súper, súper.
Y bueno, como le mencionaba Dieguito, o sea, desde la Cámara de Comercio tenemos que saber cuál es nuestro alcance y cuál es nuestro propósito, cuál es esa visión que tenemos. Y con el programa de enfoque de género, pues obviamente queremos llegar no solo a Ibagué, sino a los diferentes municipios de nuestra jurisdicción, del Tolima como tal. Por eso trabajamos y conocemos muy bien cuáles son esas líneas estratégicas que trabaja la Gobernación del Tolima, que trabaja la Alcaldía de Ibagué, permitiéndonos traer recursos que nos pueda llegar a muchísimas más mujeres que hoy en día. Puede ser una artesana que trabaja, que genera en Rovira, que trabaja en el Guamo su palma, hace sombreros. ¿Y cómo hace para traerlos acá? Pero tenemos aquí en Ibagué una chica diseñadora que puede generar un proceso interesante y también tenemos una chica comercial que la llevó a Exportesanías. Entonces esas son esas conexiones de valor que hoy en día se están gestando y se están viendo a nivel nacional, que es muy, muy interesante. Muchas gracias, Carolina. Solo me queda una pregunta para cerrar esta parte, digamos, y después quiero darle el paso a algunas personas si quieren hacer preguntas. También durante esta última pregunta me gustaría que fueran, si quieren, haciendo preguntas en el chat, así las retomamos una vez que terminemos estas presentaciones. Sí, dale. Antes de pasar al siguiente tema, quisiera de pronto preguntarle a Diego si nos puede contar con un poco más de detalle qué significa que las líderes, las mujeres líderes, las líderes en TIC, hagan parte de la gobernanza, o sea, cómo fue como esa reestructuración un poco de la gobernanza de la iniciativa Cluster. Y también nos contaba sobre este proceso de mentoría. Si nos puede contar cómo el aspecto colaborativo propio de las iniciativas Cluster, en este caso de la iniciativa Cluster TIC del Tolima, contribuyó a que o contribuye a que se faciliten este tipo de esfuerzos, ¿no? Porque estamos hablando de mentoría, estamos hablando de, pues, competencia al final y estoy fortaleciendo competidores, ¿no? Se podría ver así. Entonces, ¿cómo la naturaleza colaborativa de las iniciativas Cluster facilita este tipo de estrategias? Hola, listo. No, bueno, primero en el tema empiezo por la última pregunta. Yo pienso que nosotros como iniciativa Cluster hemos logrado algo muy interesante y creo que en la región y ya incluso en Colombia nos conocen como uno de los clústeres más unidos. Y cuando hablamos de uno de los clústeres más unidos es porque en el camino hemos entendido que esto no se trata de competir, sino se trata de colaborar para construir un futuro de la industria TIC. Y en ese futuro, si nosotros lo construimos con los actores, pues estamos beneficiándonos todos, los que vienen, los que estamos e incluso los que no están. Y eso ha sido un diálogo que ha sido de hace un poco más de 5 años, y en ese diálogo de hace un poco más de 5 años, que yo siempre lo digo de manera jocosa, que no solo ha implicado mesas de trabajo, reuniones, sino ha implicado asados, partidos de fútbol, para romper todas esas barreras de la confianza, pues es lo que nos ha permitido hoy que seamos un grupo sólido, y un grupo sólido donde hay como relevancia, ¿sí? Entonces no somos los mismos siempre hablando, ni los mismos atornillados en las discusiones, sino que también damos espacio para esos nuevos liderazgos. Todo el que quiere trabajar en este ejercicio es bienvenido, y a todos los actores los escuchamos. De hecho, en algún momento lo conté que aquí se creó una asociación de empresas de tecnología. Entonces, en muchas regiones lo que pasa es que cuando eso se da, pues pareciera, o a veces se generan como competencias, y entonces, no, es que no sé si este es el clúster y esta es la asociación o esta es la empresa. Nosotros lo que hicimos fue entender que eso es una dinámica normal, porque en los clústeres también se pueden dar negocios, y los invitamos más bien a la gobernanza y nos reestructuramos. Lo importante de la gobernanza es que todo el tiempo pueda ser cambiante. Y así como nos pasó en eso general, que lo que nos ha permitido es la confianza de poder mirarnos a los ojos y decirnos, esto nos incomoda, esto nos gusta, esto sí, esto no, y esto es lo que necesitamos, pues entender también que había una participación muy importante de mujeres, lo que yo les decía al principio. Entonces,
esto no fue un tema como, venga, metamos un tema de mujeres por moda, no, es que había una participación, o existe hoy una participación real de mujeres. Entonces tenemos una empresaria que hace software para salud, tenemos una empresaria que hace software para turismo, tenemos empresarios de software un poco más tradicional, pero pues son mujeres y ellas ya venían ganando unos espacios en las reuniones, en la participación, pero veíamos un mayor potencial y también entender que si ellas nos aportaban todo eso y eran, digamos, el 20% del total de la iniciativa, ¿qué pasaría si llegáramos a elevar eso al 40% de participación de mujeres? Pero para lograr esa participación de mujeres, pues vuelvo y digo, hay que construir ese tejido empresarial hacia atrás y es muy chévere a través de las emprendedoras que llegan. Y entender que ellas se empoderaran y que ellas fueran las que lideraran el programa también acaparó la atención de todos. ¿Sí? Entonces, es decir, el resto que estábamos mirando lo que ellas estábamos haciendo es como, oiga, pero venga, apoyemos a las chicas, escuchen lo que están diciendo las chicas, ellas tienen ahí una iniciativa muy chévere, venga, que traigan esas emprendedoras. Y ahí era también, lo comentaba muy rápido, pero fue entender que no solo necesitábamos emprendedoras, también necesitábamos talento de mujeres. Entonces, una iniciativa que hoy tenemos, que es la Fábrica de Talento de Mujer Digital, tiene un renglón especial para formación de mujeres en TI. Pero al final, eso es el entendimiento de esto, no lo hicimos nosotros, nos lo hicieron hacer ellas a partir de su liderazgo. Sí, es decir, porque ellas alzaron la mano y dijeron, es que estamos aquí presentes y los estamos escuchando y así como los estamos escuchando también queremos aportar. Y ellas en su empoderamiento, y ellas en su construcción, y ellas haciendo, y ellas aportando, yo les decía, lograr los productos mínimos viables no fue solo un aporte de la Cámara de Comercio, fue un aporte de ellas como empresarias en tiempo, en talento, en horas de desarrollo, en el tiempo de su experiencia transferido a estas emprendedoras. Y entonces todo esto nos llevó a decir, si eso fue tan exitoso, pues creemos el espacio en la gobernanza para tener siempre un renglón de una mujer que esté liderando este tipo de iniciativas. Porque entonces cuando hacemos el plan de acción de clúster, que nosotros tenemos un plan estratégico, cuando hacemos las líneas de acción para cada año, pues ahí ya hay una responsabilidad mínima que hay que incluir acciones concretas de lo que ya se trae, de miren en ese proyecto hay que incluir mujeres, mire que en este proyecto necesitamos más talento en inteligencia artificial y esos 30 líderes que se van a certificar necesitamos 15 mujeres, en esta plataforma tecnológica hay que darle visibilidad a las mujeres, en este espacio comercial necesitamos que sean las mujeres las que vayan a vender desde lo que han construido. Porque acá, digamos, pues digo, no es como por moda o por un tema de sí para gestionar recursos, no es un tema de liderazgo que ya hoy tiene y lo único que hemos hecho nosotros como un ejercicio de que colabora y que cree que en el principio acá es de que todos participen y que nadie se quede por fuera, pues necesitamos legitimar esos espacios. Entonces, eso lo construyeron ellas. Nosotros simplemente en el esquema de gobernanza son 5 votos de empresarios y en esos 5 votos de empresarios uno lo tienen ellas, pero miren, hay algo interesante. El liderazgo ha sido tanto que hoy, por ejemplo, el representante de marketing es mujer. Entonces, eso también dice como que otras empiezan a alzar la mano, venga, yo puedo estar en esos espacios de participación y qué chévere que yo me empodere y yo quiero hablar. Entonces, es como un poquito de todo eso. Y la primera pregunta que nos hacías era, ¿cuál? Perdón, Ana Paula, que olvidé la primera, es que me fui por la segunda y olvidé la primera. Creo que la primera era sobre el tema de la estructura, de la gobernanza, Sí. y la segunda sobre el tema colaborativo y cómo influye. Sí, entonces creo que ahí lo abordé ambos, entonces primero fue la colaboración, romper las barreras, luego entender los liderazgos, tener los espacios para que todos participen, el liderazgo de las mujeres surgió, fue evidente, y entonces lo que hicimos como un grupo participativo fue legitimar esos espacios, creo que es por ahí. Muchas gracias, Diego. No sé si hay otra pregunta de las personas que nos están escuchando. Pueden hacerla a través del chat. Yo tenía Natalia, yo no Sí, veo, dale. no veo preguntas hasta el momento. Hay varios comentarios, en particular, no sé, veo uno de Ana Lilia Barbosa, ¿no? Que es desde México, presidente del Clúster Educativo de Innovación, Empleabilidad y Emprendimiento Internacional. Y Ana Lilia cuenta un poco su experiencia. Leo, dice, desde el tema educativo trabajamos en 3 vertientes: inserción de acciones de género desde la formación
y proceso que más adelante los profesionistas implementen ejecutivos dentro de los sectores a los que se integran. Segundo, investigación, documentación, análisis y difusión de las acciones de género que permita sustentar propuestas de ley y política de acción en los sectores público y privado. Y tercero, acompañar mediante la capacitación y formación en procesos de liderazgo político, productivo y social para el desarrollo de las comunidades, fortalecimiento del espacio de acompañamiento psicosocial. Me parece súper interesante, me llamaba la atención esto, porque en esta experiencia que comenta brevemente Ana Lilia, entiendo, por lo que ella dice, después lo profundizaremos, que hay una relación de abajo hacia arriba, ¿no? De alguna forma, desde esta experiencia de terreno, desde los clústeres, hacia el diseño, propuestas de política, programa, etc. Y después hay otras que remarcan la importancia del tema, pero hasta el momento no veo preguntas. Muy bien. Entonces, quería hacerles una última pregunta a todos, a todas, que es que a partir de estos aprendizajes y también quizás de algunos de cuestiones que quizás no salieron tan bien, algunas que salieron mejor, otras que salieron peor, ¿cuáles serían los próximos pasos, digamos, ¿no? Tanto la pregunta va hacia los clústeres que están aquí, como hacia, como el caso de Honduras, también la política del café, que entiendo que hay que seguir trabajando a nivel de empresas o del sector privado, y también para Sisi, ¿cuál avisoras que son los principales desafíos que en materia de género para trabajar con clústeres? Empezamos por Sisi, nuevamente. Sí. Ya, gracias, Natalia. A ver, desafíos yo creo que tenemos bastantes y diversos, justamente así en el sentido de lo que tenemos los avances de las iniciativas clústeres en esta temática, ¿no es cierto? Encuentro que el primero sería el tema de seguir fortaleciendo la planificación desde lo que es la gobernanza central de las iniciativas clúster, ¿no? Es decir, estamos notando diferencias, ¿no es cierto? Cuando desde la centralidad, digamos, o la gobernanza central de la iniciativa clúster tiene claramente definido cuál es su política de género, o por lo menos una estrategia de género, cuando tiene una voluntad política en el sentido de generar cambios, quiero decir, ¿no es cierto?, hacia el tema de la equidad de género, hacia la necesidad de incorporar herramientas concretas, hacia la necesidad de hacer programas o proyectos específicos, como lo que nos contaba también Diego hace un momento, lo que contaba Diana Carolina. Notamos diferencias en ese sentido, entonces yo creo que uno de los desafíos es por lo menos tratar de llegar de alguna manera general a toda esa gobernanza central, ¿no es cierto? Convencerla, establecer una planificación, tener una herramienta clara, algo que no vaya, que sea más integral, como decíamos, ¿no? Que para que poder ver estos avances como lo que nos están contando los colegas, ¿no es cierto? En este sentido, y las colegas. El otro desafío yo creo que es una vez que tengamos esto, también tenerlo a la inversa, un poquito lo que estaba justamente leyendo Marco hace un momento de la experiencia del comentario, ¿no? O sea, cómo generamos que estos procesos también irradien a las empresas, ¿no? Y que las empresas también empiecen a empujar hacia la gobernanza del clúster, ¿no? Estos cambios. Porque puede ser en una vía o en la otra, ¿no? O sea, yo creo que nuestro desafío es seguir trabajando en los dos niveles, ¿no? Trabajando a nivel de los cluster managers, el grupo central, etcétera, para que también comprendan la necesidad y articulen esos planes de acción. Planes de acción que tengan además todos estos componentes que decíamos antes, todo el tema de la gobernanza, del espacio de gobernanza, todo el tema de la cultura organizacional sensible al género, que pasa también por elaborar protocolos de prevención de violencia, el tema de conciliación familiar laboral dentro de las empresas, cómo lo pueden empujar, ¿no es cierto? Lo que conversábamos hace momentos con la cuestión de no solo las habilidades blandas, sino el tema de ampliar hacia los derechos en general, el tema de mejoramiento de empleos,
Creo que todavía el tema de cumplimiento de todas las empresas, además tenemos mucho que aprender de varias de las empresas que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, todo esto de digamos, los sistemas de cuidados, ¿no? Justamente, todo el tema de generación de los servicios dentro de toda esta concepción de sistemas de cuidados de los países y de las empresas, el cumplimiento de cómo hacer, por ejemplo, para que tengan mayor acceso también las mujeres de las empresas a las guarderías, hacia los lactarios, etcétera, todo este tipo de cumplimiento de normativa, ¿no? Paternidad, permisos de paternidad, maternidad, de manera articulada. ¿Cómo cumplimos además esas certificaciones de género si, por ejemplo, estos son pasos previos, ¿no? Por ejemplo, dentro de las empresas. Entonces, hay un desafío en ese sentido, la planificación articulada, el tema de cómo seguimos haciendo intercambios, lo dijeron Diego hace un momento y lo comentaba también Ana Carolina y Melissa, por ejemplo, cómo fueron y vieron una experiencia, ¿no? El intercambio de buenas prácticas, vieron otra experiencia y aquí estas mujeres pues dijeron, bueno, nosotros también hacemos el sello de mujer, de Café Mujer, ¿no? Entonces, ese es un desafío. Yo creo que un desafío en ese sentido además es el presupuesto, o sea, cómo articulamos presupuestos a nivel regional para que esto se siga dando, ¿no? Para que se siga dando, se siga motivando, se siga enseñando, se siga, no sé, me parece Diego justamente dijo, se visibiliza, ¿no? O sea, ese es otro desafío, seguir visibilizándolo. Yo encuentro también un desafío en el sentido que además es un desafío fácil de resolver, pero también que requiere esfuerzos presupuestarios y colaborativos, que es sistematizar las experiencias. Me parece que dentro de los espacios, de las iniciativas clúster, y estoy recordando varias de las que estamos trabajando ahora con el tema de economía circular, planteaban tener canales de comunicación en donde se sistematiza eso y se dice, ¿no? Esta es la experiencia, esto estamos haciendo en género, etcétera. Creo que hay que visibilizarlo muchísimo y bueno, el clúster de Diego que trabaja toda la cuestión de TICs, pues serán expertos en eso. Yo creo que nos pueden dar ejemplos de cómo se debería hacer también en otros espacios, ¿no? Todo el tema de comunicación, difusión, etcétera. Creo que ahí sí es un desafío porque hay que decirlo más. Cuando uno busca las experiencias, están así como hay que buscarlas debajo levantando las piedras. Sí, honestamente, yo que trabajo en esta parte de justamente en consultoría, a veces hay que buscarlas bien abajo. No se sabe dónde están, toca conversar con una persona, otra. Creo que ahí es un tema de un desafío regional, pero que se puede hacer. Sí. Eso nada más, por los momentos. Gracias, Natalia. Gracias, sí. Le paso la palabra a Melissa. Yo diría, colegas, que lo veo como en tres puntos claves, ¿no? En el primer punto sería el tema de escalar estas buenas experiencias que ya se han tenido con las asociaciones de productores, particularmente cooperativas, que han hecho todas estas iniciativas de formación, de planificación, apuntando o apostando a la certificación, ¿no? Entonces ya tenemos metodologías, ya tenemos curvas de aprendizaje, ya han habido experiencias piloto, el tema sería escalarlo. Y para escalarlo, pues necesitamos definitivamente alianzas, recursos, tiempos, acoplarnos también a la dinámica sectorial en cuanto a sus tiempos de corta de la fruta fresca y los procesos propios de la cadena de valor, ¿verdad? Entonces, encontrar esos espacios, ¿verdad? Para poder hacer estos ejercicios de escalar estas experiencias con lo que ya tenemos. Un segundo punto sería para nosotros el tema de comenzar a traducir todas estas iniciativas al lenguaje de las empresas más grandes, ¿verdad? Si bien, digamos, para una asociación pequeña el ejercicio, el instrumento es un plan de trabajo en género, para una empresa grande, exportadora o mediana, es un plan de mitigación de riesgos sociales, ¿no? Entonces,
familiarizarnos también con esas certificaciones más propias del sector industrializado, ¿no? La parte de los ISO, por ejemplo, la ESG y otras certificaciones que tienen sus propios criterios, su propio lenguaje y que amalga o vincula muy bien con lo que se hace con los pequeños productores y con lo local. Y muy pegado también al término o al tema, mejor dicho, de derechos laborales, ¿verdad? Que ese va a ser como el gran foco en el caso de estas empresas y que en el marco de derechos laborales hay aspectos puntuales que tienen que ver con género, ¿no? Y un tercer elemento para nosotros que creo que en la medida en que fue creciendo todas estas iniciativas nos fuimos dando cuenta de la importancia también de generar espacios de aprendizaje. Sí, espacios de documentación de buenas prácticas, espacios en donde las diferentes organizaciones puedan compartir los estudios que han hecho, las líneas de base que tienen, ¿no? Todos los proyectos comienzan haciendo línea de base, pero pocas veces compartimos los hallazgos que encontramos en estas líneas de base y esos estudios particulares que se hacen en cada una de la región. Entonces, la meta o la visión va enfocada también en cómo vamos puliendo esa gestión del conocimiento de forma tal que quede disponible para el mayor número de personas posible, bueno, efectivamente la comunidad de práctica son parte, ¿no? de estos espacios de aprendizaje. Entonces creo que por el momento hacia ahí podríamos ir orientando un poco los siguientes pasos. Gracias, Melissa. Y paso la palabra a Diego. Bueno, yo voy a ser muy concreto en esta parte, pero pienso que uno de los retos que veo desde Tolimatic, desde los clústeres, desde lo que hacemos como cámara, desde un programa como Supermujeres, es el esfuerzo en el fichaje. Hay que esforzarse, un reto muy importante es que hay que esforzarse por encontrarlas y por llegar a donde están, no buscar a estas mujeres que queremos en estas iniciativas donde todas las buscan. Si es un departamento como el Tolima, hay que ir a las veredas, hay que ir a las regiones donde no están, hay que sacarlas de allá porque de allá sale el verdadero talento y hay muchas mujeres que necesitan oportunidades. Pero eso requiere que la institucionalidad y que los que estemos en el liderazgo de estas iniciativas nos esforcemos en ese fichaje. Hay que saberlas buscar y hay que esforzarse por encontrarlas para que sea vinculante. Lo segundo que veo que es otro reto muy importante es la empatía y la flexibilidad, en el sentido de entender que las mujeres tienen unos procesos difíciles en muchos casos, desde la lactancia, la maternidad y otra cantidad de cosas, porque no es solo eso. Y a veces en estas iniciativas falta la empatía y la flexibilidad para no dejarlas ir. Entonces, no dejar que por una circunstancia u otra, una mujer que está empoderada, una mujer que está en el liderazgo, se pueda apartar de los ejercicios. Entonces, creo que es otro esfuerzo que debemos hacer todos los que estamos liderando estas cosas, es tener empatía y flexibilidad para no dejar y promover que sigan participando. El tercer reto que tenemos es seguir construyendo comunidad con propósito, pero que esa comunidad con propósito que estamos construyendo tenga seguimiento para aterrizar en las oportunidades. Y es, en el país, por ejemplo, se forma mucha gente y sé que han formado mujeres, pero cuando necesitamos conectar las empresas con el talento, uno dice, de tal iniciativa donde formaron tantas personas, necesito 10 mujeres, no las encuentra uno a veces tan fácil. Entonces, el seguimiento, la comunidad, donde uno pueda tener clara la información de esta mujer perfilada para conectarla con la oportunidad. Y yo diría, finalmente, sí hay que seguir haciendo esfuerzos en inversión, y es un reto importante, pero entender aquí también que si hay participación privada, o sea, si hay participación empresarial, el reto es no depender tanto de lo público, el reto no es depender tanto de la institucionalidad para adelantar las iniciativas, sino que entender que desde lo privado y desde las iniciativas empresariales, todos podemos arrancar a trabajar estos temas de inclusión de reales, ¿cierto? Y aportando un granito de arena para que esto se lleve a cabo. Es como esos retos que veo. Gracias, Diego. Carolina. Bueno, yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos es poder
trabajar articuladamente, porque aún nos hace falta, con las diferentes entidades e instituciones que trabajan por fortalecer todo lo que tiene que ver con el enfoque de género. ¿Sí? Nosotros reconocemos muchísimas brechas que existen. Esto, pongo un ejemplo y es el acceso a créditos para la compra de materia primas y demás para el desarrollo de sus productos o servicios. Entonces, en las entidades bancarias es limitante. ¿Sí? Entonces, desde la Cámara de Comercio hemos hecho unos muy buenos ejercicios donde se invierte de tal manera o se hacen convenios con entidades financieras para que estos créditos sean muchísimo más accesibles, que tengan tasas preferenciales porque están emprendiendo, obviamente con un perfil, con un tema de control y de evaluación, digamos que muy preciso. ¿Sí? Esto es algo que ha funcionado y que creo que si seguimos trabajando en ello, no solo con uno, con dos bancos, sino que con muchísimas más entidades financieras, las mujeres que hoy en día tienen sus emprendimientos podrían tener un alcance muchísimo más significativo en sus procesos. El trabajar ya lo decíamos, con gobernaciones, con alcaldías, con fundaciones, que nos permitan no repetir esfuerzos, sino aún más fortalecerlos y visibilizar a la mujer como red, ¿no? También es importante contarles lo que hemos trabajado, no se ha generado, digamos, un proceso de formalización, ¿sí? Todas esas cadenas productivas que yo les conté ahora son informales. Entonces, ahora un reto que tenemos desde la Cámara de Comercio es poder organizarlas, llámese un colectivo, llámese una asociación, cooperativa. Ya encontramos el talento, ya encontramos los roles, ya encontramos todo lo que necesitábamos. Ahora necesitamos es la formalización, porque esta formalización nos ayuda a llegar a nuevos contratos, a nuevos convenios, ¿sí? Que eso también lo evidenciamos este año. O sea, personas que trabajan en la comunidad, que son cercanas a las diferentes entidades gubernamentales, decían, yo tengo este proyecto, lo tengo aprobado, o sea, me quiere apoyar la Secretaría de Agricultura, pero me falta esto. Ah, está la persona que puede apoyar. Pero para eso necesito un nombre, una personería jurídica. Entonces, un reto muy grande es también quitar esos miedos de crear empresa de manera asociativa, ¿no? Porque, no sé, pasa que tú creas tu empresa y tú eres el dueño y yo con yo, como decimos, y se nos dificulta soltar por muchos miedos, por temas de responsabilidad, por temas de trabajo. ¿Sí? Entonces creo que esos son los tres desafíos que vienen para los próximos años. Muchísimas gracias, Carolina. Yo solo, a modo de cierre, porque ya tenemos que ir cerrando, no voy a hacer un resumen para nada de lo que se habló. Sí quiero agradecerles por relatar sus experiencias desde sus saberes individuales y desde sus territorios. Sirve mucho escuchar esto para otros clústeres. También me parece que, de acuerdo a lo que también nos han comentado en los chats, nosotros desde CEPAL también estamos muy abiertos a que nos puedan enviar, a que se puedan contactar con nosotros para contarnos las experiencias que los clústeres tienen en esta inclusión del enfoque de género. Nos sirve mucho porque estamos justamente revisando las experiencias que hay, analizándolas, entonces nos parece para poder también difundir buenas prácticas. Entonces estaríamos encantados de que tanto ustedes como todas las personas que estuvieron aquí y estuvieron hablando en el chat nos puedan hacer llegar sus experiencias, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, creo que una de las grandes cosas que se ha mostrado hoy, que ya un poco es en parte por eso que estamos haciendo esto, es que el clúster es una oportunidad, digamos, para incorporar el enfoque de género en
el desarrollo productivo, así como incorporar otras cuestiones, no solo este enfoque, pero es una oportunidad estratégica, digamos, y es una mirada estratégica hacia las empresas, el sector empresarial, para incorporar esta mirada, y queremos seguir justamente desarrollando acciones de asesoramiento en ese sentido de CEPAL. Le doy la palabra ahora a Maite para que... ¿Puedo meter un segundo? No, Sí, solo porque la verdad, Natalia, a mí me pareció que salieron mucha cosa, mucha idea concreta, interesante. Tampoco quiero hacer el resumen, ¿viste? Pero esta idea de trabajar top-down desde los clúster hacia el gobierno, la idea de fortalecer la gobernanza, la idea de eh, fortalecer la coordinación con instituciones que se ocupan del desarrollo productivo en distintos aspectos para ver cómo apoyar en los clústeres el enfoque de género, la sistematización y difusión de la experiencia, el rol de la gran empresa, mencionaba, ya no recuerdo, creo que Melissa. Me parece que son todas cosas muy interesantes y que vale la pena que rescatemos. A propósito de esto, yo quería ser un poco más explícito respecto a lo que decía tú, Natalia. Sé que lo sabe perfectamente, solo que quería hacerlo público, ¿viste? En el sentido de que como compromiso cepalino, ¿no? Que obviamente vamos a seguir adelante en esto, me parece que podemos decir dos o tres cosas, digamos. Uno, que efectivamente con el apoyo de Sisi y con el trabajo que tú estás haciendo, Natalia, esperamos poder sacar, eh, bueno, experiencia concreta donde se hagan políticas de desarrollo productivo a nivel subnacional para impulsar cadena productiva en 3 o 4 casos muy específicos. Entonces, ahí el compromiso nuestro es mostrar esta experiencia cuando la completemos, cuando la mostremos. Segundo, tener la posibilidad de compartir con ustedes el aprendizaje, la guía que haremos con esto. Otro elemento que me parece súper interesante que tú acabas de decir, yo quisiera remarcarlo. Si ustedes nos ayudan a identificar experiencias clúster que están trabajando en género, nosotros podemos intentar, lo digo pensando en Ana Paula y a Maite, que tenemos que reorganizar un poco nuestra plataforma, podemos imaginar que damos visibilidad específica a las experiencias. ¿Viste el mapa, no? El mapa tiene 410 puntitos. Bueno, pongámosle un puntito más grande a la empresa. No, banalizo, pero quiero decir que sea fácil a través de nuestro mapa identificar con un indicador, con una clave, aquellas experiencias que están trabajando en género, para que ustedes mismos la puedan ir conociendo, dialogando, etcétera. Y también seguir trabajando con el otro frente, con el otro sombrero que tenemos, que es con la red EPRO, con la red de gobiernos subnacionales para el desarrollo productivo, donde tú misma, Natalia, coordina con los colegas de la red un grupo de trabajo sobre género, ¿no? Entonces, me parece que hay idea muy interesante y compromiso concreto de seguir adelante, pero obviamente esto se materializa, concreta y tiene efectividad si también ustedes que están ahí escuchando y que están sobre todo trabajando en el terreno, no hacen partícipe de su experiencia. Aquí mismo, ahora que devolvamos el micrófono a Maite, le vamos a poner, por si hace falta, nuestra coordenada para que nos contacte. Sí, gracias Marco, me adelanté un poco porque ya puse las coordenadas de nuestros contactos en el chat. Gracias. Así Perfecto. que, bueno, antes de cerrar, le pediría a nuestro técnico Jorge que por favor puede lanzar las últimas dos encuestas. A nosotros nos sirve mucho que ustedes como participantes nos respondan a estas encuestas para saber en qué podemos seguir mejorando para las siguientes comunidades de práctica que ya vendrán en el 2026. Así que, como la encuesta del principio, van a ver un slide en la parte derecha de su computador o dispositivo. Muchas gracias. Ahí nos están compartiendo en vivo las respuestas
de esta encuesta, que al final califica qué tal le pareció este taller, décimo taller de la comunidad de práctica. Bueno, si les parece, podemos ir cerrando entonces con los 53 votantes de la última encuesta. Y bueno, darle las gracias a todos los asistentes, a todos los panelistas, a nuestra excelente moderadora Natalia y también a todos quienes compartieron sus respectivas experiencias, prácticas con respecto a la incorporación de la perspectiva y enfoque de género en sus iniciativas de articulación productiva. Muchas gracias también a los asistentes, que también veo que hay varios que han venido también a otras comunidades de práctica y esto lo hacemos por y para ustedes. Y también los invito a visitar nuestra plataforma de iniciativas de articulación productiva, porque allí también podrán revisar todo el material que se ha generado en esta comunidad de práctica, tanto 2024 como 2025. Y estamos planeando las temáticas de la comunidad de práctica del 2026. Y bueno, también preguntaban en el chat dónde podían revisar las grabaciones. Es en la plataforma de iniciativas de articulación productiva, iniciativas Cluster, donde pueden encontrarlas en la sección de nota informativa. Hay una nota informativa para cada taller. Y además, bueno, también lo pueden encontrar en el sitio oficial, la página oficial de YouTube de la CEPAL. En el listado de desarrollo productivo también podrán encontrar el listado de las grabaciones para que las puedan volver a revisar. Muchas gracias a todos y damos por finalizada este ciclo de Comunidad de Práctica 2025.